A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Brothers romanos. and sisters, it Hermanos, was not through the law, no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. but through the righteousness. Por eso, como todo depende de la fe, For this todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para el que nace de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago Padre de muchos pueblos. He is our Father in Al the encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, what does Abraham creyó. he believed Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Verbum Domini. The Lord remembered El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. you descendants of Abraham, Estirpe de Abraham, su siervo, sons of Jacob. hijos de Jacob, su elegido. He, the Lord, is El our Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. He remembers forever Se his acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, for he remembered his porque holy se word acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. with joy. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de la alianza eternamente. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Remain in my love, says the Lord. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. Quien permanezca en mí y yo en él, dará abundante fruto. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Everyone who si uno acknowledges se me pone de mi before parte ante los the Son hombres, of Man, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. but whoever denies Y si uno me reniega ante los hombres, be denied. los renegarán a él ante los ángeles de Dios. Everyone who speaks Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar, but the one who pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. when they take you before Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir.
Et pom Domini. Lasst tibi Christe. What a beautiful gospel passage for Qué hermoso pasaje del Evangelio para este día de fiesta de Santa Teresa de Ávila, la gran mística carmelita y doctora de la Iglesia. Os digo todo aquel que me reconozca a mí ante los demás, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Santa Teresa de Ávila tiene un sentido muy práctico. Amó mucho al Señor, sin duda. En cierta ocasión, un amigo encontró en Santa Teresa de Ávila, la encontró comiendo una comida muy abundante. Ella le llamó la atención. ¿Qué pensarán los demás? Ella contestó, que piensen lo que deseen. Hay un momento para la penitencia y un momento para comer. Tenía un sentido muy práctico, porque si nos cuenta en su libro Voces de los Santos que este tipo de historias revelan la esencia de la vida de Santa Teresa. El cielo inundó su corazón, pero ella nunca perdió la cabeza en las nubes. Por admisión propia, Santa Teresa fue una persona espiritual tarda en la vida. Se describe como una monja tibia durante 20 años, sin tomar en serio su espiritualidad, sino hasta los 40 años de edad. Luego una serie de encuentros extraordinarios con el Señor dieron inicio a su crecimiento y madurez cristianos. Santa Teresa nos alienta a que subamos a las cimas de la oración, pero a la misma vez nos instruye a permanecer en contacto con las realidades de la vida diaria cristiana. Por ejemplo, una oración que desplaza la caridad, solía decir la santa, no le agrada a Dios en absoluto, y su propio cuidado hacia los demás fue prueba de su propia espiritualidad. En cierta ocasión dijo lo siguiente: lo que el Señor desea son buenas obras. Así que si ven a una mujer enferma a quien les pueden ofrecer ayuda, nunca teman de que la devoción ha de sufrir de que la devoción propia de sufrir por servirle a ella, sino más bien tenga misericordia de ella. Esto me recuerda de algo muy similar de San Vicente de Paúl, que escribió en cierta ocasión: nunca teman, tengan vergüenza o sientan desapego si la oración se les interrumpe para llevar a cabo una obra de misericordia. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente ocurre, decía San Vicente de Paúl, es un acto de caridad. La oración meramente está siendo interrumpido para que otro acto de caridad pueda ser llevado a cabo. Así que nunca se sientan molestos si están rezando su rosario, su coronilla de la misericordia, y súbitamente suena el teléfono. El Señor entiende. No se molesten, dice el gran santo, si su oración es interrumpida y se les pide que lleven a cabo otra obra de caridad en ese momento. En breve, Santa Teresa de Ávila fue una mujer que ayudó a miles a vivir sus vidas diarias de manera más similar a Cristo. Desde 1560 hasta su fallecimiento en 1582, fundó 17 conventos de carmelitas renovados a través de toda España y dirigió una renovación general tanto de la vida cristiana como católica como carmelita, que incluía un trabajo al lado de su contemporáneo San Juan de la Cruz. A causa de sus libros de oración y de líder de la Reforma y Restauración Católica, Santa Teresa de Ávila se la reconoce como doctora de la Iglesia hoy en día, en especial uno de los doctores de la contemplación divina y misticismo divino. Fue proclamada como tal en 1970 por el Papa Pablo VI. Santa Teresa siguió su llamado de reformar la orden carmelita a pesar de objeciones en su familia, numerosos malentendidos y enfermedad física. Sin embargo, permaneció irresoluta. Es un ejemplo para todos nosotros. Por eso es tal vez porque está considerada uno de los santos patrones para los pacientes cardíacos y para las personas que sufren de migrañas. A pesar de su pobre salud y objeciones familiares, ella sigue adelante. Sus obras literarias incluyen
su autobiografía titulada La autobiografía, El camino de la perfección, El libro de las fundaciones y El castillo interior. Estas grandes obras sirven como prueba de la autoridad de Santa Teresa sobre la vida espiritual, y en ellas encontramos una fuerza y fortaleza que inspira a los lectores incluso hasta el día de hoy, más de 400 años después de su muerte. Es más, su autobiografía fue el texto que inspiró a la mártir de Auschwitz, Santa Edith Stein, a convertirse al catolicismo. Después de haber leído la autobiografía de Santa Teresa durante el curso de una noche en la biblioteca, en la casa de unos amigos luteranos, Edith, el día siguiente, se dijo a sí misma: esta es la verdad que he estado buscando toda mi vida. Esta es la verdad que he estado buscando toda mi vida. Y así inició el camino a la conversión al catolicismo. Se puede decir que la vida de Santa Teresa ayuda a que uno vea de manera vívida que la vida espiritual es efectivamente importante. San Alfonso de Ligorio, el gran fundador de la Orden de Redentores, dijo lo siguiente: Dios le otorgó al hombre un alma a semejanza de él e infundió a la persona humana con memoria, intelecto y voluntad. Le dio a la persona humana un cuerpo con 5 sentidos. Fue para la persona humana que Dios creó el cielo y la tierra y una abundancia de cosas buenas y bellas. Hizo todas estas cosas por amor al hombre, para que toda la creación pueda servir al hombre y amar a Dios, y también para que el hombre, a su vez, pueda amar a Dios por gratitud total por tantas cosas bellas y buenas. Dios nos atrae hacia sí mismo a través de nuestra memoria, nuestro intelecto, nuestra voluntad, los 5 sentidos, cosas que observamos a nuestro alrededor. Dios nos acerca hacia sí mismo, y Santa Teresa estuvo muy consciente de esta verdad, así como San Alfonso. San Juan Vianney dijo las siguientes palabras en cierta ocasión: este es el deber glorioso del hombre, orar y amar, orar a Dios y amar a Dios y amar al prójimo. Si uno ora y ama, es ahí donde yace la felicidad de la persona. Obviamente creo que Santa Teresa de Ávila, su propia vida, sus propias tareas, estarían en gran armonía con esta cita de San Juan Vianney. De una carta que se le atribuye a Barnabás, leemos lo siguiente: debemos cuidadosamente buscar nuestra propia salvación. De otra forma, aquel que quiere engañarnos, el maligno, ha de insinuarse y alejarnos del camino que lleva a la vida verdadera. Creo que es seguro decir que el diablo no quiere que demos gracias a Dios a diario por los maravillosos dones de los 5 sentidos. Creo que es seguro decir que el diablo no quiere que demos gracias a Dios a diario por tantas cosas que es fácil que la persona humana tome por garantizado. Regresando a San Alfonso de Ligorio, él dijo: toda santidad y perfección del alma yace en nuestro amor por Jesucristo, nuestro Dios, quien es nuestro Redentor y nuestro bien supremo. Es parte del amor de Dios adquirir y fomentar. Necesitamos el intelecto y la voluntad para hacer eso. Es parte del amor de Dios adquirir y fomentar todas las virtudes que hacen que una persona sea perfecta en su vida diaria. Y Jesús nos ordena: sean perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. La vida espiritual y vivirla bien exigen deseo, un deseo que requiere del intelecto y la voluntad y simultáneamente puede incluir los 5 sentidos. La belleza a nuestro alrededor que nos lleva hacia Dios.
Santo Tomás de Aquino nos enseña que es precisamente la multiplicidad y las realidades de la tierra, todos los diferentes tipos de flores, por ejemplo, todos los diferentes tipos de aves, por ejemplo, los que nos muestran la belleza de Dios. Dios es tan grande que no está limitado y al no estar limitado, eso está demostrado en su creación, en la cual nos provee una multiplicidad de formas. Estas son las realidades intelectuales de la verdad a las cuales estamos llamados a contemplar. Y empero el ateo es capaz de mirar el cosmos y aún así no ver a Dios. Es increíble, es muy increíble. La naturaleza y el hecho de que sea cíclica con las estaciones muestra cierto orden y belleza en la creación. Y Dios desea orden y belleza para nuestras propias vidas espirituales individuales. San Gregorio de Nisa dijo que si verdaderamente pensamos en Cristo como nuestra fuente de santidad, hemos de evitar todo lo maligno o impuro y mostrarnos dignos portadores de su nombre, o sea, cristianos. Pues la calidad de la santidad se muestra no a través de lo que digamos todo el tiempo, sino a través de lo que hagamos en la vida y cómo vivimos nuestras vidas. Nuevamente, San Francisco de Asís, lo he citado antes con esta cita en particular, prediquen el Evangelio en todo momento y si es necesario, usen palabras. En otras palabras, predicamos el Evangelio primero que nada con la manera en que vivimos. ¿Por qué todo esto es importante? Estas realidades intelectuales de la vida espiritual y por qué estamos llamados a meditar sobre estas hermosas verdades. Estas facultades como el intelecto y la voluntad están llamados a dirigirnos hacia Dios. Dios quiere esto para nosotros, por eso es que Él nos dio estas maravillosas facultades. ¿Por qué es importante todo esto? Porque como nos cuenta San Policarpo, el gran padre de la iglesia primitiva, todos los que se rehúsen a creer en Él han de responder ante Dios por la sangre de su Hijo. Todos los que se rehúsen a creer en Él han de responder ante Dios por la sangre de su Hijo. Y Dios nos llama hacia Él con paciencia, nos acerca hacia Él a través de la belleza. Tanto nos ama Dios que es capaz de llamarnos y acercarnos incluso a través de la tragedia. Es un Dios muy paciente, es un Dios lleno de amor. Santa Teresa de Ávila nos dice lo siguiente: si en algún momento el Señor ha de concedernos la enorme gracia de dejar la impresión de su amor en nuestros corazones y de que nosotros lo reconozcamos, todo ha de volverse fácil para nosotros y hemos de lograr grandes cosas rápidamente y sin mucho esfuerzo. La vida espiritual ha de convertirse en algo fácil para nosotros. La vida cotidiana, este acto de vida cristiana. Creo que por eso su oración colecta dijo por nosotros al principio de la misa que sus enseñanzas inspiradas despierten en nosotros una ansia por verdadera santidad. Que las enseñanzas inspiradas de Santa Teresa de Ávila, la gran doctora, la gran mística, la gran reformista carmelita, inspiren en nosotros una ansia por santidad verdadera. También nos enseña Santa Teresa, todas las bendiciones provienen a nosotros del Señor. Él ha de enseñarnos, pues al observar su vida, vemos que Él es el mejor ejemplo. ¿Qué más deseamos de ese gran amigo a nuestro lado? A diferencia de nuestros amigos humanos en el mundo, Él nunca ha de abandonarnos cuando tengamos problemas o estemos angustiados. Dichoso aquel que verdaderamente ama a Dios y siempre lo tiene a su lado. Dichoso aquel que siempre verdaderamente ama a Dios y siempre lo mantiene cerca. Hay muchas maneras de hacer eso. La confesión mensual, recepción diaria de la Eucaristía de manera digna, en especial en la misa dominical, la visita semanal al Santísimo Sacramento,
permanecer fieles a nuestras ofrendas matutinas, contemplar la vida de Cristo en el Santísimo Rosario, 5 décadas a diario, una práctica que toma 15 a 17 minutos, incluso se puede hacer cuando uno está caminando. La coronilla divina a diario, una práctica de 7 minutos que nos ayuda a enfocarnos en la misericordia de Dios, ayunar un día a la semana según la enseñanza de la Santa Madre Iglesia, una comida principal y 2 comidas pequeñas que juntos no sean equivalentes a esa comida principal. La observación cada viernes del año como un día de penitencia, que puede hacerse a través del ayuno o a través de otra observación penitencial. 2 exámenes de conciencia diarios, uno a mediodía, otro al final del día, y cada uno completado con un acto de contrición fervoroso. Entrar en el hábito de rezar pequeñas oraciones breves a través del día. Oh María concebida sin pecado, ayúdame. Oh Ángel guardián, ayúdame. Oh Sacramento Santísimo, Sacramento Divino, toda alabanza y todo agradecimiento permanece siempre a mi lado. Al pasar un cementerio, concédeles descanso eterno, Señor, y que tu luz brille sobre ellos. Guía a todas las almas a través de la misericordia de Dios para que descansen en paz. No es de costumbre de rezar esas oraciones breves a través del día o simplemente elegir una y rezarla toda la semana. Estas nos ayudan a practicar la presencia de Dios incluso cuando estamos trabajando en nuestro escritorio. Tener una práctica de lectura litúrgica diaria, por ejemplo, leer el Magnificat o un pan, un cuerpo. Así que incluso si no llegamos a ir a misa ese día, podemos ver cuáles fueron las lecturas en aquel día. Aumentar en nuestras vidas el uso de sacramentales, así se trata de objetos como el uso del agua bendita o utilizar medallitas de nuestro santo patrón, o sacramentales en acción, como por ejemplo bendiciones antes de las comidas, bendecir a los hijos antes de salir de viaje, etc. Tomar el hábito de leer un capítulo de las Sagradas Escrituras todos los días, ser fieles a leer 3 o 4 o 5 párrafos del Catecismo de la Santa Iglesia a diario, lectura espiritual, lección divina, la vida de los santos, un clásico espiritual como la imitación de Cristo, el diario de Santa Faustina, o la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, o una de las grandes obras de Santa Teresa de Ávila, su autobiografía, por ejemplo, que fue el ímpetus para la conversión de Santa Edith Stein. Hay tanto que podemos hacer intelectualmente, fervorosamente, para permitir que Dios nos acerque de manera más cerca a sí mismo. Él es siempre el impulsor principal en la vida de gracia. La Iglesia nos enseña eso muy claramente. Él es siempre el impulsor principal, pero Él desea que la persona individual sea un instrumento secundario activo, obrando con Él para impulsarse a sí mismo, al individuo, hacia esa vida de gracia. Sin Dios no puedo, pero sin yo hacerlo, Dios no ha de impulsarme. Sin Dios no puedo, pero sin yo colaborar, Dios no ha de impulsarme. Él desea que yo colabore con Él nuevamente. Santa Teresa de Ávila, todas las bendiciones llegan a nosotros a través del Señor. Él ha de enseñarnos, pues al observar su vida encontramos que Él es el mejor ejemplo para nosotros. ¿Qué más deseamos de tal gran amigo a nuestro lado? A diferencia de nuestros amigos en el mundo, Él nunca ha de abandonarnos si tenemos problemas o angustiados. Dichoso aquel que verdaderamente lo ama y siempre mantiene a Dios cerca. Y si en algún momento nuestro Señor ha de concedernos la gran gracia de dejar la impresión de su amor en nuestros corazones, todo ha de volverse fácil para nosotros y hemos de lograr grandes cosas rápidamente y sin esfuerzo. Hay un momento para la penitencia y hay un momento para comer. Hay un momento para Dios. Hay un momento siempre para incorporar a Dios en todo aspecto de su vida diaria.
This is what Scripture means when it Esto es says, lo que significa, lo que las Escrituras quieren decir cuando nos dicen recen "For all good incesantemente, pues todo puede ser ofrecido como una sacrifice to God." obra God bless you. y sacrificio agradable a Dios. Que Dios los bendiga.